Perritos y perritos. Ah, menos mal no había dicho yo eso antes de en la grabación. Bueno, como todos ustedes ya bien saben, la alumna Adriana invitó para que empecemos con el estudio de la palabra de Dios y empezando libro por libro, empezamos con el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Empecemos con preguntas. ¿Cuántos evangelios hay? Ok, Mi cuatro. mamá, ¿quién me está diciendo cuatro? Cuatro. Ahora vamos a orar y a pedirle al Señor que nos guíe en este estudio y después resolvemos esa inquietud que acabamos de plantear. Oremos. Padre amado, Padre santo, Dios eterno, grande y maravilloso, nos reunimos en torno tuyo, Señor, para aprender más de ti, porque queremos, Señor, anhelamos conocer toda tu palabra, anhelamos conocer todas esas verdades maravillosas y estar seguros de ellas, porque en el mundo hay cantidades de historias, cantidades de cuentos diferentes, nada parecido a la verdad, y la única manera de compararlo con tu verdad, Señor, es estando en ella, es conociéndola, para que ningún otro venga con teorías y con historias diferentes. Padre, guíanos a tu verdad, guíanos a esta palabra maravillosa. Te lo clamamos en el grande y maravilloso nombre de tu Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, entonces dijimos que tenemos 4 evangelios. La verdad es que solo tenemos un evangelio en 4 versiones. No pueden haber más evangelios. Solo un evangelio, el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo demás son versiones del mismo evangelio. Todos hablan de lo mismo, todos hablan del mismo Cristo. Pero ahora nos encontramos estudiando el evangelio de Juan. Juan, a diferencia de de las otras 3 versiones, el de Mateo, Marcos y Lucas, esos se llaman evangelios sinópticos, porque son muy parecidos o tienen coinciden en muchas cosas. El Evangelio de Juan no tiene nada de parecido a los de ellos. El Evangelio de Juan se dice de él que es el más fácil de entender. Pareciera que tuviera palabras muy simples, pareciera que tuviera palabras no tan difíciles, no tan rebuscadas como en los otros evangelios, pero este evangelio es muy profundo, a pesar de la simpleza de la escritura, es un evangelio muy profundo. Desde que empieza Juan, empieza declarando unas verdades enormes y maravillosas. Entonces, tenemos que hay diferencia con los otros evangelios, incluso hay cosas aquí que los otros evangelios no contienen. Eh, hechos de la vida del Señor que los otros evangelios no los contienen. Y este es la única versión del Evangelio, el Evangelio de Juan, que tiene un propósito claro, escrito directamente en la palabra de Dios. No sé si tienen las Biblias en la mano, vamos a leer en el capítulo 20, versículo 31. Creo que ya todos están en ese versículo. Lo voy a leer. Dice Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces se escribió este evangelio para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. A veces uno, cuando dice Jesucristo, está haciendo algo que realmente no creo que aparezca en las escrituras, y si aparece, pues es una versión griega
de unir las dos palabras, Jesús y Cristo, porque Cristo significa el ungido, el Mesías, el enviado de Dios. Entonces decir Jesucristo es unir esas dos palabras. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Entonces dice el versículo, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de Juan por haber escrito este libro o este evangelio, esta versión del evangelio, para que con todo lo que él escribió nosotros creamos que él es el Hijo de Dios, que él es el Cristo, que él es el Mesías. Y creyendo tengamos, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces vemos que tiene un objetivo que se llama apologético. Está dando una declaración de que Jesús es el Hijo es Cristo, el Hijo de Dios. Una declaración directa. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y un propósito evangélico para que creyendo tengáis vida. Entonces nosotros creemos y tenemos vida por todas las cosas que Juan escribió. Entonces, para, para iniciar con este estudio, vamos primero a definir qué es el Evangelio, porque es una de las cosas que nosotros necesitamos tener muy claras. ¿Qué es el Evangelio? ¿Desde dónde comienza el Evangelio? Empecemos por definir Evangelio. El Evangelio siempre esto es en griego, se define como una buena noticia, una excelente noticia. Pero para que haya una buena noticia tiene que haber una mala noticia. Si nos están trayendo una buena noticia es porque las cosas no estaban yendo bien. Y las cosas para los seres humanos no han ido bien desde la caída del hombre en el jardín del Edén. De ahí en adelante las cosas no van bien para los seres humanos. Entonces, desde ahí nosotros estamos necesitando una buena noticia. ¿Cómo nos libramos del problema tan grande que tenemos? Todos los seres humanos, todos sin excepción, estamos condenados al infierno, a la vida eterna en condenación, en infierno, en sufrimiento, castigo eterno por la ira de Dios. Todos, porque todos pecamos. Aquí no se salva nadie. El único ser humano que pasó por esta tierra sin pecado fue Jesucristo. Pero él tenía la doble naturaleza, tenía la naturaleza divina y la naturaleza humana. Pero es el único ser humano que se puede decir que ha pasado por esta tierra sin pecado. Entonces, con esa mala noticia que tenemos de que ninguno tiene salvación, de ninguna manera tiene salvación, Dios provee una salvación y esa es la buena noticia. Pero ¿por qué se llama evangelio? En la antigüedad, cuando un rey quería dar una buena noticia, enviaba el evangelio o la buena noticia, porque esa es la traducción de la palabra evangelio, la buena noticia. Entonces un rey quería enviar una buena noticia, enviaba a un heraldo a dar esa buena noticia, a vociferar por el pueblo gritando Evangelium, Evangelium, y la gente sabía que cuando se decía Evangelium era porque iban a dar una muy buena noticia. Eso es lo que está haciendo Dios con su Hijo Jesucristo. Nos está dando una muy buena noticia, un Evangelio. Y Él empieza a dar esa buena noticia, el Dios del cielo envía esa buena noticia con Juan el Bautista. Juan el Bautista es el primero que trae el Evangelio a los seres humanos. Y él dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, conviértanse a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso era una noticia que estaban esperando los judíos desde siempre. ¿Alguien más se está conectando? No sé si esperamos un segundito. Mari. La hermana Mari Medrano se une a nosotros. Bienvenida, Mari. Hola. Continuamos entonces. Estábamos diciendo que Juan el Bautista es el enviado de Dios para empezar ese evangelio, para dar esa buena noticia.
la buena noticia acerca de la venida del reino, de que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Entonces, con la mala noticia que traíamos de que somos todos condenados, merecemos la condenación por el pecado, todos los seres humanos. Entonces Dios da una salida a esa situación, a ese problema que traíamos, y la da a través de Jesucristo. Vemos que en todo el Antiguo Testamento se hacían como especie se me va la palabra en este momento, como pruebas cuando se sacrificaban los corderos. Se estaba simulando el sacrificio de Cristo, pero ese sacrificio de corderos no quitaba el pecado, simplemente lo escondía. Estábamos hablando acerca de esa buena noticia y que el primero que fue enviado a dar esa buena noticia, fue el heraldo para la buena noticia era Juan el Bautista. Juan el Bautista empezó como heraldo allanando el camino para la venida del Rey o del Señor. Entonces, de esa manera nosotros podemos entender lo que significa el Evangelio. Esa buena noticia para nosotros después de semejante mala noticia que nosotros teníamos acerca de nuestra situación y de dónde iba a ser nuestro futuro si no tuviésemos un Salvador. Entonces los judíos vivían esperando esa buena noticia. Ellos todo el tiempo y todavía algunos de ellos están esperando esa buena noticia, la llegada del Mesías, del Rey, pero ellos esperaban un Rey que los salvara de la situación que tenían en ese momento con el Rey del Imperio Romano. Muchos de ellos no entendieron eso. Algunas personas o varios grupos de gentes de Israel entendieron el mensaje de Cristo, se convirtieron, pero la mayoría de ellos no pudieron entender esto. Y más adelante vamos a ver todas las situaciones que se vivieron ahí con respecto a esto y por qué no podían entender. Pero entonces con eso ya más o menos tenemos un resumen de lo que es el Evangelio, aunque el Evangelio nosotros tenemos que mirarlo desde la eternidad pasada, porque las noticias acerca de Cristo vienen desde la eternidad pasada. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba este plan maravilloso de la salvación de los seres humanos. Por eso el Evangelio empieza desde la eternidad pasada. Y el Evangelio contempla esa eternidad pasada, contempla la encarnación de Cristo, su ministerio aquí en la tierra, la muerte de él, la muerte en la cruz, su sepultura, los 3 días que estuvo en su sepultura o en el muerto, luego su resurrección, los días que estuvo aquí en la tierra, después de su resurrección, su ascensión, el ministerio en este momento de él, porque él en este momento está cumpliendo su ministerio allá en el cielo donde está sentado en su trono, y luego su regreso, el regreso a reinar se dice la palabra que va a reinar por 1000 años, y luego el final, al final regresará. Hay un punto donde hay muchas diferencias entre los teólogos, y es el punto donde se dice que Cristo viene por su iglesia, se la lleva y luego regresa a reinar por 1000 años. Hay gente que dice que eso no es así, que él simplemente regresa, reina por 1000 años y luego ya el juicio final. Pero eso no tenemos certeza. Tendríamos que ponernos en alguno de los dos bandos y ese no es el caso para nosotros. Lo importante para nosotros es hablar de todas estas facetas del Evangelio, conocer todas esas facetas del Evangelio. Y ahora vamos a empezar entonces con el Evangelio de Juan para saber cuáles de esas facetas toca Juan y qué nos enseña de ese Evangelio, qué nos enseña de Cristo en todo lo que él escribió acerca de él. Entonces ya vimos que Juan tiene un propósito al escribir ese Evangelio, ya leímos el propósito
que está en el 20:31. Dijimos que había un propósito apologético y un propósito evangelístico. Apologética es como una defensa en este caso, de que Él es el Cristo. Él está defendiendo de la creencia de que Él es el Cristo, que no es una creencia, sino una verdad. Y el propósito evangelístico, pues, para que nosotros tengamos esa vida, evangelizarnos a nosotros, darnos ese evangelio para que nosotros tengamos vida en Él. Entonces, ya con esto, podríamos pensar que podemos leer los primeros versículos de este Evangelio de Juan y arrancar con este Evangelio. Y vamos a leer los primeros versículos, empecemos estamos en el capítulo 1, del 1 al 5. Vamos a leer del 1 al 5 y vamos viendo qué nos declara Juan en este Evangelio. Dice la palabra de Dios en este capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces vemos que es prácticamente algo muy sencillo. Está hablando de que en el principio era el Verbo era con Dios. Son cosas muy simples de entender para nosotros. Pero esa simpleza de las palabras no lo hace menos profundo. Esto es demasiado profundo. Todo lo que se dice aquí tiene una profundidad enorme. Empecemos cuando él dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De qué principio está hablando Juan aquí? ¿Qué es ese principio para nosotros cuando Juan dice en el principio? En el principio él era el Verbo. En el momento de la creación. Mi esposa responde, dice, en el momento de la creación. Hay personas que dicen que no era el momento de la creación, pero para Juan en este momento le está hablando a judíos y a griegos y les está hablando en el principio. Y para los judíos y para nosotros como cristianos tenemos una Biblia que desde que empieza dice en el principio. Entonces Juan los está llevando a ese principio, la creación, a quién nos creó a nosotros. Es ese principio del que Juan está hablando. Si hubo otro principio, nosotros no lo creemos. Primero, no lo sabemos, y segundo, no lo creemos, porque nosotros creemos que hubo una eternidad pasada donde Dios ya existía, donde Dios nunca en un principio ni va a tener un final. Entonces no conocemos otro principio y no defendemos otro principio. Defendemos el principio de la creación. Dios empieza a crear. Entonces ese es el principio donde él está hablando. Y dice que en ese principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que él ya existía en ese principio, porque este era que dice aquí, no está diciendo él era y ya no es. Este es un era de que era y sigue siendo. Juan está diciendo él ya era, él ya existía. Entonces en ese principio él era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Ese con Dios significa que estaban juntos, estaban uno al lado del otro. Y también dice que el Verbo era Dios. Aquí empieza ya a vislumbrarnos o a darnos pinceladas, como dice el comentarista, de que ese Dios único en el que nosotros creemos también es un Dios trino. Y aquí ya nos está mostrando a dos personas de esa Trinidad. Dice que el Verbo también era Dios, estaba con Dios y también era Dios. Entonces ya empieza a mostrarnos de que ese Dios único en el que nosotros creemos no es una sola persona, son varias personas. Aquí por lo menos ya tenemos dos de ellas. Pero ¿por qué él dice el Verbo? ¿Por qué Juan dice el Verbo? ¿Por qué habla del Verbo? Entonces esta palabra, este verbo, él lo está usando refiriéndose tanto a los griegos como a los judíos, porque para los dos tenía un significado especial. Para los griegos, por ejemplo,
ese verbo para ellos era logos, y ellos tenían la creencia de que ese logos era una inteligencia que nadie conoce, que nadie sabe quién es, pero que es la inteligencia creadora, la que crea todas las cosas. Entonces Juan les está diciendo a estos griegos que creen en esa inteligencia, en ese logos, les está diciendo, ese logos en el que ustedes creen era este, el que yo les estoy presentando. Este verbo o este logos era en el principio, era con Dios y era Dios. Y ustedes lo vieron, ustedes saben de él. Ese logos que ustedes dicen que no conocen es él. Y para los judíos era la palabra, ese verbo era la palabra. Nosotros cuando estudiamos, cuando leemos las escrituras, nos damos cuenta de, y vino la palabra de Dios, y vino palabra de Dios al profeta tal, y la palabra de Dios, y esta palabra de Dios, esa palabra que hablaba, esa palabra que guiaba al pueblo, esa palabra que traía profecías, era este. Entonces, para los judíos era muy común hablar de la palabra de Dios, la palabra creadora. Dios crea a través de la palabra. Y esa palabra, Juan la está presentando como este que les estoy presentando, es esa palabra en la que ustedes creen, esa palabra que es la creadora del mundo. Y aquí más adelante dicen estos primeros 5 versículos, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces está diciendo que Él es creador, porque por Él fueron hechas todas las cosas. Y como sabemos de las escrituras, Dios dice que Él creó por medio de la palabra. Entonces Él está presentando a esta palabra como creador también, co-creador con el Padre. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que nada pudo ser posible si Él no hubiese estado allí. Juan lo está presentando a los judíos y lo está presentando a los griegos, pero sobre todo a los judíos, diciendo que sin él nada de lo que fue hecho pudo ser hecho, nada pudo ser posible. O sea que si esta persona de Dios, de la Trinidad, no estuviese ahí, no había posibilidad de creación, no había sido posible nada de lo que existe. En él estaba la vida, está diciendo también que él es la vida, en él tenemos la vida nos ha sido dada por él. Y la vida era la luz de los hombres, también es la luz de los hombres. Miren todas las declaraciones, más adelante nos vamos a dar cuenta de por qué es la vida y por qué es la luz, pero son declaraciones tan profundas que uno las lee de primera vez y dice, sí, era la vida y era la luz, pero en él está la vida. Nosotros no podemos tener vida fuera de él. Empecemos porque si nosotros no aceptamos a Cristo, nosotros podemos tener vida aquí, pero la vida eterna va al castigo, al infierno, si no tenemos la vida en Cristo. Y es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuáles tinieblas no prevalecieron contra ella? Él es la luz para nosotros. Las tinieblas intentaron opacarla, pero no pudieron prevalecer. Satanás hizo todo lo posible por apagarlo, por no dejarlo cumplir su propósito, pero no pudo. No prevaleció sobre él. La luz prevaleció sobre las tinieblas. Voy a leer un párrafo de este comentario de John MacArthur, con el que abre su comentario y dice, la sección de apertura del Evangelio de Juan expresa la verdad más profunda del universo en los términos más claros. Aunque un niño podría entenderla fácilmente, las palabras de Juan inspiradas por el Espíritu Santo comunican una verdad imposible de asir aún para la capacidad de las más grandes mentes. El Dios infinito y eterno se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. La verdad incontrovertible y gloriosa de que Jesús, el Verbo divino, fue hecho carne en el 1.14, esta declaración es el tema del Evangelio de Juan. La deidad del Señor Jesucristo es un principio esencial y no negociable de la fe cristiana. Varias líneas de la evidencia bíblica confluyen para probar de manera concluyente que Él es Dios.
Entonces, vemos en estas primeras declaraciones como Juan está diciendo tajantemente que ese Dios que estaba en la eternidad, que ese Dios que estaba creando, que ese Dios por el cual es posible la vida, vino a esta tierra, caminó en esta tierra, se hizo carne, se encarnó para venir a nosotros, para dar a conocer la deidad a través de él. Y esta es una verdad que no podemos negociar. ¿Dónde dice que Cristo es Dios? Que ese enviado de el Mesías o el Cristo es Dios. Pues a través de todas las escrituras, como dice aquí, en todas las escrituras, desde el principio hasta el final, todas las escrituras hablan de él como el Dios que vino a los humanos, el Dios que vino a ser carne, que se encarnó, que dejó toda su deidad, toda su majestad para venir a nosotros. Sigamos leyendo un poquito acerca de este comentario. Primeras declaraciones directas de las Escrituras afirman que Jesús es Dios. Juan registra varias de esas declaraciones para mantener el énfasis de la deidad de Cristo. En el versículo inicial de su evangelio declara, el verbo era Dios. En el evangelio de Juan, Jesús asumió en repetidas ocasiones el nombre divino yo soy. Cuando estemos viendo pasajes, cuando estemos viendo varios de los pasajes, aquí hace referencia al capítulo 4, 8, al capítulo 13, 18, al 6, perdón, al 10, donde él declara yo soy. Ese yo soy, ese mismo yo soy de Éxodo, cuando Moisés le dice al Señor que, y si le preguntan quién lo envió, ¿qué va a decir? Cuando Dios lo envía a, a Egipto a librar a su pueblo, y él dice, y si me preguntan quién me envió, ¿qué digo? Y entonces el Señor le contesta, tú les dirás, yo soy, te envió. Por eso el Señor Jesucristo usa tantas veces ese yo soy, y Juan lo registra tantas veces también aquí, porque es una evidencia de que Él está diciendo, yo soy. Ese del Antiguo Testamento, yo soy. Entonces, cada vez que Cristo usa usa esas dos palabras, yo soy, se está refiriendo a que Él es esa divinidad, que Él es el Dios que está aquí en la tierra, que Él es el Dios que vino a la tierra. Entonces usa ese nombre divino de yo soy. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 30, afirmó ser uno en naturaleza y esencia con el Padre. Yo y el Padre uno somos, dice. Yo y el Padre uno somos. O sea, que son lo mismo. Y en ese versículo afirma que Él y el Padre son uno en naturaleza y en esencia. Dada la reacción de los judíos incrédulos en el versículo 33, vamos a ver el versículo 33 que dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces esto fue una piedra en el zapato para los judíos. Ellos cada vez que el Señor decía yo soy, se enloquecían, porque hay historias Hay historias de comentaristas que dicen que los judíos no pronuncian el nombre de Dios por temor a pronunciarlo mal, porque es un nombre muy sagrado. Y nuestro Señor Jesucristo lo pronunciaba cantidades de veces, porque ese yo soy para nosotros es el tetragrama que nosotros encontramos en Éxodo, que es la YHWH. Para nosotros es impronunciable porque nosotros no hablamos hebreo. Y para los hebreos o para los judíos no lo querían pronunciar por pronunciarlo mal. Entonces Cristo les hablaba de eso y ellos se podían volver locos y lo querían matar solo por decir el nombre, por decir que él era ese yo soy. Y este es el versículo 33 donde él dice, por buena no te apedreamos y por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, por decir yo soy. Tampoco corrigió Jesús a Tomás cuando él le dijo, Señor mío y Dios mío. Ustedes recuerdan
cuando Tomás dijo hasta no verlo, no creerlo, porque los apóstoles le dijeron, se nos presentó resucitado, se nos presentó, pero Tomás no estaba ahí. Y Tomás les dijo, hasta no verlo, no creer. Sí, lo veo y lo creo. Entonces, Jesús se le presenta a él resucitado y le dice, tócame, mete tu dedo en las llagas, mete tu dedo para que compruebes que soy yo. Y cuando él comprueba, dice, Señor mío y Dios mío. Y él no le dice, no me digas Dios, que no soy Dios. Él lo deja así, porque Él es Dios. Entonces hay tanta y tanta evidencia a través de las escrituras de que Él es Dios y que ese Dios se hizo carne, que ese Dios vino a nosotros, que ese Dios estuvo aquí con nosotros y dio a conocer la deidad. Pablo también escribió a los filipenses que Jesús existía en forma de Dios y era igual a Dios. Vamos a leerlo en Filipenses 2:6. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pablo le estaba diciendo, Él es Dios y Él no escatimó nada, Él vino y no se aferró a eso, a ser Dios para venir a nosotros. No escatimó nada de eso. Dejó toda su gloria, dejó toda su majestad y vino a nosotros. Pero afirma que Él siendo Dios no escatimó esas cosas. En Colosenses 2:9 declaró, porque en él habita totalmente toda la plenitud de la deidad. En Romanos 9:5 se refiere a Cristo como Dios, bendito por los siglos. Aquí podemos estarnos toda la clase dando y dando referencias donde se demuestra que Él es Dios, pero esto está a través de todas las escrituras, todas completitas. Otras maneras de demostrar que Él es el Cristo es por los títulos que recibe, que Él es Dios, perdón, por los títulos que recibe. Estamos todavía viendo por qué Juan el Bautista, Juan el apóstol, dice que Él es Dios. Entonces, Jesucristo recibe títulos que se dan a Dios en otras partes de las Escrituras. Hay títulos que se le otorgan a Dios, que son solo de Dios, que están en el Antiguo Testamento. Y entonces cuando Cristo recibe esos títulos, está siendo Dios también. Y Él no dice, no me den esos títulos porque le pertenecen a Dios, porque son de Él también. Veamos algunos ejemplos de ellos. Como ya se dijo anteriormente, Jesús tomó para sí el nombre divino yo soy. Un pasaje que hace referencia a Dios en la versión del profeta Isaías, es en Isaías 6:5. Entonces, de ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos el Rey Jehová de los ejércitos. A Isaías le está hablando la palabra de Dios, le está hablando Jesucristo, y él está diciendo que él es el Jehová de los ejércitos. Juan declaró, Isaías dijo esto cuando vio su gloria, la de Cristo, la gloria de Cristo. O sea, Isaías está viendo la gloria de Cristo. Recordemos que cuando estábamos diciendo, vino la palabra de Dios a Isaías, estaba Isaías hablando con la palabra de Dios. O sea, que estaba hablando con Cristo en ese momento y estamos hablando del Antiguo Testamento, donde Cristo todavía no se había encarnado. Pero él dice, ay de mí, ay de mí que soy de labios inmundos y he visto la gloria perdón, repito este versículo. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey Jehová de los ejércitos. Sabemos que el Dios eterno, el Dios Padre, nunca se ha revelado a ser humano alguno. Es imposible que el Padre se pueda revelar. Nadie sabe de qué forma tiene el Dios Padre. Todos sabemos la forma del Dios Hijo o la palabra de lo que estamos hablando, pero el Dios Padre nadie lo ha visto. Y Isaías dice, he visto a Jehová, he visto la gloria de Jehová.
Jeremías profetizó que el Mesías sería llamado el Señor, justicia nuestra. Tanto a Dios como a Jesús se le llama pastor, juez, santo, el primero y el postrero, o el primero y el último, el alfa y el omega, Señor del día de reposo, Salvador, el traspasado, Dios fuerte, Señor de señores, Señor de la gloria y Redentor. Esos títulos son que se le daban en el Antiguo Testamento a Dios, y todos estos títulos se los dieron a Cristo. El mismo Cristo recibió todos estos títulos. Hay cantidades de versículos también que refuerzan todas estas cosas, pero no nos vamos a centrar en eso, porque para nosotros es más importante ahondar en el Evangelio de Juan que en todas estas cosas. Jesucristo posee los atributos incomunicables de Dios, aquellos únicos a Él. Las Escrituras revelan que Cristo es eterno. Como estábamos mencionando ahora, que el Evangelio de Cristo empieza desde su eternidad pasada. Estamos hablando que él existe desde la eternidad pasada, y Juan lo declara en los primeros versículos. En el principio era el verbo, o sea que ya existía el verbo. Entonces se le está declarando esa eternidad. Ese es uno de los atributos incomunables de Dios, que solo le pertenecen a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son eternos. A nadie más se le puede atribuir, se le puede adjudicar un atributo de estos. También revela las Escrituras que es omnipotente. En Mateo 18:20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estaré en medio de ellos. Pero esta omnipotencia, perdón, leí Mateo y esto es omnipresencia, porque es que es omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Este primero es omnipresencia. Él dice que va a estar donde dos o tres estén reunidos en su nombre. Y sabemos que el Señor estaba en cualquier parte, en cualquier lugar, a la vez. Él estaba de cuerpo presente, pero podía estar viendo otras cosas. Esto lo podemos recordar cuando Jesús conoce a Natanael. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Llega Natanael a Jesús, y Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita. Y él le pregunta, ¿cómo me conoces? Un verdadero israelita en el cual no hay maldad, algo así. La idea es esa. Pero el Señor ya lo había visto sin haber estado donde él estaba. Por eso Natanael entiende que él es el Mesías, el rey de Israel, porque ¿cómo hizo para verlo? La única manera de poder verlo era porque es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él sabía todas las cosas y podía estar en toda parte a la vez. Él de muchas maneras mostró estos atributos que solo son de Dios. Déjenme leer un momentito aquí en omnipotente, en Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso es una declaración de omnipotencia del Señor. Eh, Esa omnipotencia también la pudimos ver en muchos pasajes cuando el Señor tenía control sobre la naturaleza, tenía control sobre los demonios, tenía control sobre todas las cosas. Podía multiplicar los panes, podía multiplicar los peces, podía sanar enfermedades. Eso es omnipotencia. Él puede hacer todo lo que para nosotros es imposible. Lo que nosotros creemos imposible, para Él todo es posible porque es omnipotente. No hay nada que Él no pueda hacer. Entonces, como vemos, hay atributos de Dios que son incomunicables y que también los tiene Jesucristo. Los tuvo Jesucristo aquí en la tierra y los tiene aún porque aún Él está vivo. Entonces, enumeramos.
que es eterno, que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, también es inmutable, soberano y glorioso. Hay un versículo en Isaías 48:11 donde Dios declara que Él no le dará a otro su gloria. Esa gloria solo le pertenece a Él, es incomunicable, a nadie se la va a entregar. Entonces es otro atributo incomunicable que también le pertenece tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo. Como decíamos ahorita que Dios es potente de, de estas manifestaciones, las dice aquí el comentarista cuando dice que Jesucristo hace obras que solo Dios puede hacer. Él creó todas las cosas, eso solo Dios lo puede hacer. Sostiene la creación, solo Dios. ¿Quién de nosotros puede sostener la creación? Resucita a los muertos, algo imposible para la humanidad, Él lo hizo. Perdona el pecado. Nosotros no tenemos forma de que nuestros pecados sean perdonados sino a través de Cristo. Y Cristo perdona los pecados. Y sus palabras permanecen para siempre. Su palabra es eterna, su palabra no cambia, es inmutable. Entonces seguimos viendo atributos que solamente son de Dios. Jesucristo recibió adoración, aun cuando enseñaba que solo Dios debe ser adorado. Él enseñaba, había varios pasajes donde él decía, solo adorarás solo a Dios y solamente a Dios y no tendrás otros dioses ajenos. Yo recuerdo en este momento el pasaje cuando el hombre rico llega a él y le pregunta que qué debería hacer para alcanzar la salvación. Y el Señor dice, cumple los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Aquí él está viendo ver que solo pueden adorar a un solo Dios, que no pueden tener más dioses. Está diciendo, usted no puede tener más dioses, solo un Dios. Y él se hace, él permitió que lo adoraran a él también cuando él decía que solo había un solo Dios. Entonces, esto es otra prueba de que él también es Dios. Las escrituras también nos dicen que los hombres santos y los santos ángeles rehúsan la adoración. También hemos visto pasajes donde los ángeles se presentan, les van a hacer adoración y ellos dicen, no, 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 yo soy creación como ustedes, a mí no me adoren, solo al Dios del cielo adoran. Pero Cristo nunca dijo, a mí no. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, nunca dijo, a mí no me adoren. Incluso cuando Juan en Apocalipsis, cuando está escribiendo el Apocalipsis, está allá en el cielo y ve cómo adoran al Señor allá en el cielo. Entonces eso es otra prueba irrefutable de que Él es Dios, de que Él recibe adoración porque Él es Dios. Y finalmente Jesucristo recibió oración, la cual solo se debe dirigir a Dios. Vamos a ver en Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieran al Padre en mi nombre. O sea que está recibiendo esa oración a través de Él. Y solo a Dios se debe dirigir la oración. Otra prueba más, una prueba más para verificar la, la realidad de que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo es Dios. Tiene todos los atributos, tiene todas las pruebas habidas y por haber. Entonces, esa primera declaración de Juan el Bautista, donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, está cobijando todas estas cosas que acabamos de ver. Y se ve que es una declaración simple.
Pareciera una declaración muy simple, pero al final son declaraciones muy profundas, encierran mucha teología, cantidad de teología. Y siempre se ha dicho que el Evangelio de Juan es uno de los evangelios más fáciles de entender y que el Evangelio de Juan es el evangelio por el cual nosotros deberíamos empezar a estudiar las Escrituras. Realmente es fácil entender las palabras de Juan, pero cuando entramos a profundizar en esas palabras nos damos cuenta de que hay tanto y tanto y tanto por decir acerca de esto que, que seguramente nadie ha llegado a esas profundidades. No sé si tengan preguntas hasta ahí, algo que aportar, Algo que comentar. algo que comentar. Bueno, entonces avancemos un poquitito, ¿sí? No, iba a decir, nosotros lo leemos así de corrido, lo leemos rapidito y no paramos a analizar la profundidad que tiene un solo versículo. Toda la clase se ha basado en un solo versículo. En el principio, nosotros lo leemos, ok, ya sabemos si era Dios, si el verbo era Dios, si el verbo era con Dios, y no analizamos qué es lo que significa eso. Todo lo que nos han explicado ahora es solamente de ese pedacito. De ese Dios encarnado, de ese principio de la llegada de Cristo. Y hay muchísimo más para decir sobre eso, pero sabemos que nosotros no vamos a alcanzar a tener todo ese conocimiento por ahora, no sabemos qué Dios tiene para nosotros, pero esto, cada una de estas cosas es un estudio independiente. Por ejemplo, los atributos de Dios. Eso es un estudio independiente, estudiar los atributos incomunicables de Dios, cómo Él demuestra su omnisciencia, su omnipotencia, todas estas cosas. Eso da para muchas clases. Cada una de estas cosas que hemos hablado da para muchísimo, muchísimo. Entonces, en esa simple declaración está encerrado todo esto, toda esta teología, todo ese estudio de Dios. Pero a nosotros por ahora nos interesa entender qué es lo que escribe Juan. No nos interesa por ahora conocer mucho más profundo porque no vamos a terminar, no terminaríamos nunca de estudiar este evangelio. Entonces no profundicemos tanto, sino que simplemente avancemos. Y avancemos con la preexistencia del verbo, esa eternidad de la que estábamos hablando. Él ya existía antes de que de que se hiciera carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, este principio, de que está hablando de este principio, eh, dice el comentarista que arché, yo no sé si así se pronuncia el griego, así se escribe por lo menos, y en español se lee arché, principio puede significar fuente u origen, o regla, autoridad, gobernante o persona en autoridad. Entonces, en muchas partes de las escrituras podemos encontrar ese mismo arché como autoridad, como gobernante, como fuente, como origen. Nosotros aquí en el Evangelio de Juan lo vamos a entender como origen. Entonces, del griego se traduce en el principio o en el origen, era el verbo. Las dos connotaciones son verdaderas para Cristo, quien es el creador del universo y su gobernante. O sea que para referirnos a Cristo, Él es origen y es gobernante. O sea que para Él aplicarle ese arché o principio da igual, porque es el principio de todas las cosas y porque es el que gobierna todas las cosas. Pero para el propósito del Evangelio de Juan es principio, en el momento de la creación. Entonces, para ese principio Jesucristo ya existía cuando se crearon los cielos y la tierra. Por tanto, Él no es un ser creado,
existía desde toda la eternidad, puesto que el tiempo comenzó en la creación del universo físico. Cualquier cosa sucedida antes de la creación es eterna. Nos está diciendo el comentarista que en la eternidad no hay tiempo, no se puede medir la eternidad. No sabemos cuánto tiempo ha transcurrido en la eternidad pasada, no sabemos cuánto tiempo ha ocurrido en esta eternidad presente y cuánto va a ocurrir en la futura. Pero en esa eternidad pasada, antes de que se creara el tiempo, eh, él ya era, ya existía. Entonces, el logos verbo no comenzó a ser, más bien en el punto en el que todos los demás, que todo lo demás comenzó a ser, él ya era. En el principio, donde sea que usted lo ubique, el verbo ya existía. En otras palabras, el logos es anterior al tiempo, es eterno. Esto ya lo habíamos mencionado al principio, cuando estábamos mencionando acerca del Evangelio y que ese Evangelio hay que tomarlo desde la eternidad pasada. Él ya era. Y como decíamos, ese era no es que era y ya no fue, ya no es, sino que era y sigue siendo. Como decir, antes de esta clase yo ya era, ya estaba y sigo siendo. Así era el Cristo. Antes de la existencia ya era, vino y sigue siendo. Dicha verdad aporta la prueba definitiva de la deidad de Cristo, pues solo Dios es eterno. Estamos hablando de pruebas de la eternidad de Cristo. El tiempo imperfecto del verbo eimi, era, con el cual se describe la continuidad de una acción en el pasado, refuerza aún más la preexistencia eterna del verbo. Entonces tenemos otro verbo en griego, eimi, que dice era, y dice que es un tiempo imperfecto, que describe continuidad, lo que hemos venido mencionando desde el principio. No es el era y ya no es un verbo de continuidad. Y eso refuerza aún más la eternidad de Cristo. Indica que Él estaba en continua existencia antes del principio, pero es aún más significativo el uso de eimi en lugar de ginomai, llegó a ser. Entonces tenemos dos verbos en griego, eimi y ginomai. No nos interesa de verdad mucho aprender griego porque yo creo que esto mañana ya se nos ha olvidado a todos. Pero está reforzando de que este Hinomai, si se hubiese usado Hinomai, quiere decir que él llegó a ser en un punto del tiempo, pero no se usó Hinomai, se usó Amy, que es el tiempo imperfecto de ese verbo que significa que era y que sigue siendo. Entonces, no se preocupen que no va a haber examen de griego, olvidémonos de estas palabras y sigamos adelante. Si Juan hubiese usado ginomai, habría implicado que el verbo empezó a existir en el principio junto con el resto de la creación, pero no. Amy enfatiza que el verbo siempre existió, nunca hubo un punto en el cual él empezara a ser. No podemos conocer, no existe ese punto donde él empezó a ser. Ya habíamos hablado de que ese concepto de logos y de verbo como logos tiene mucho significado para griegos y judíos. Ya vimos esta parte. No sé si ya tenemos una hora de clases y no avanzamos mucho para no cargarnos mucho de información, para digerir un poquito esta y empezamos a hacer las preguntas de examen. Son las 8:10, yo creo que sí, es una hora más o menos de clases, no debemos alargarlas mucho, porque una clase muy larga solo se aprovecha un porcentaje de ella. Entonces, quedémonos con estos primeros versículos, sobre todo con esta primera parte donde declara que Él es Dios. Eh, Meditemos sobre esta parte y la próxima semana avanzamos un poquito. ¿Hay comentarios, hay preguntas? Comentario que está muy interesante la clase. Toca meditar y repasar mucho porque si hace preguntas de exámenes nos va a tocar leer mucho y estudiar. Sí, sobre todo griego. Yo tengo una pregunta. Sí. Benito, yo no entiendo
Para mí, la eternidad no tiene principio ni fin, ¿cierto? Ajá. Y ahora hablando de que la eternidad pasada, o sea, estamos como hablando de dos eternidades, que me pudieras aclarar un poquito eso, por favor. Sí. Lo que está pasando aquí es que nosotros cortamos la eternidad para hablar de nosotros como creación. Y hay un punto en la eternidad donde ubicamos la creación. Entonces, en ese punto decimos, en la eternidad pasada Dios existía. O sea, antes de la creación Dios existía, porque Dios no tuvo principio ni fin. Empieza la creación y luego de la creación, de que todo esto termine y que la iglesia esté con Dios en el cielo, hay una eternidad futura, que es la eternidad que nos espera a todos. Entonces, por eso se parte, solo para aclarar que hay un punto de esa eternidad donde se crearon todas las cosas y va a haber un punto donde toda esta creación se acaba y empieza la vida eterna, la vida para nosotros eterna, porque para Dios no ha empezado, para Dios sigue siendo la vida de Él, sigue siendo eterna, pero para nosotros como humanidad tenemos que cortar en algún punto de la eternidad para hablar de nosotros, pero la eternidad es la misma. Ok, gracias. ¿Quedó claro o peor? Sí, no, quedó claro porque, esa es la misma eternidad en la vida de Dios, pero nosotros, pues, para ubicar que desde un punto empezó la creación. Empezamos nosotros. Ajá. Ahí cortamos y contamos como que hubo una eternidad pasada antes de nosotros y luego hay una eternidad futura después de nosotros, después de que todo esto pase. Y ya después de que nosotros Cuando ya estemos termine todo el ciclo que vendrá a ser de todo lo de Apocalipsis, todo lo que va a terminar, ahí empezamos nosotros lo que vendrá a ser la eternidad. Correcto. Eso es. Gracias. Gracias. Bueno, igual, como ustedes van a estar repasando, van a tener más preguntas, las traen para la próxima clase. Hermana Mari. Hermano Bernardo, ahí en el texto que leyó de Isaías 6, 5, que Sí, dice, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero Isaías no vio a Dios, Sí. no, ¿verdad que no? no. ¿Qué vio? Vio la Él gloria. vio la palabra, porque cuando a ellos les llegaba la palabra de Dios, dice, llegó palabra de Dios al profeta Isaías, llegó palabra de Dios al profeta Jeremías. Él estaba viendo la gloria de Dios a través de Cristo, que era preexistente con el Dios eterno. Entonces, él declara en ese momento que vio a Jehová, la gloria de Jehová, pero él no pudo ver al Padre. Él no pudo No, ver vio a la nadie gloria. al Padre. Ajá. Ujú, sí, sí, sí. No, vio la gloria de Jehová, vio el verbo, la palabra, que es, que es Jesús, porque dicen que dice la palabra que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, o sea que él y habitó entre nosotros. ¿Quién fue el que habitó entre nosotros? El Jesucristo. verbo, O sea, era, Jesucristo. ¿verdad? Era el verbo Jesús. Pero Ok. ahí en los 5 se dice que tiene han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pero Benito, ahí en el 5 dice, en el Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Sí. Ujú. Recuerde que, mire, vamos a definir un momentito esto de Jehová, porque es que esta palabra Jehová es un poquito confusa para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque nos llegó como una traducción, pero Jehová no es realmente el nombre de Dios. Nos llega como nombre de Dios, pero no es así. Jehová es la, la transliteración del nombre del tetragrama YHWH, que para los judíos se pronunciaba algo como Jehová. Entonces en inglés
En inglés se puede pronunciar más fácil Jehová, parecido al hebreo, pero a nosotros nos lo traducen como Jehová. Ok. Entonces, habíamos dicho en una de tantas formas en que Cristo es Dios, en que Él se hacía llamar yo soy. Jehová o Jehová, o como se pronuncia en hebreo, significa yo soy. Entonces, ese yo soy, que deberíamos de decirlo más bien yo soy, no Jehová, sino yo soy, es ese mismo, él mismo dice aquí que él era yo soy. Cuando los judíos lo querían apedrear, no por las buenas obras que hacía, sino porque se hacía Dios, era porque él decía yo soy. Entonces él estaba diciendo en ese momento Jehová para nosotros, pero para los gringos Jehová, y para los hebreos como se pronuncie. Eso es lo que él estaba diciendo, yo soy. Entonces él en todo tiempo podía ser Jehová. El mismo Cristo, la misma palabra, se podía hacer llamar Jehová, porque él mismo se hizo llamar, o él mismo dijo, yo soy, en muchas partes de los evangelios. Por eso le dijo Jehová. Pero ahora, Benito, no hay otro nombre cuando empieza el versículo, que no hay otro nombre que su nombre en los cielos, en la tierra y hasta debajo de la tierra, que ahora pasa a ser el nombre. Sí. ¿Algo más que aportar? No. Todo muy bien. Vamos a estudiar a ver para las preguntas. De 20 preguntas. Bien. Bueno, muchas gracias por la clase y por la explicación. Sí. Gracias. Todo muy bien. Preparémonos entonces para la siguiente clase va a ser el lunes, ¿no? Lunes 7 de la noche, ok. Despidámonos entonces en oración. Recuerden meditar mucho en esto porque la idea es que nosotros tengamos este evangelio muy claro en nuestras mentes, en nuestro corazón, y que eso lo llevemos a obra, a obrar, a que nuestra vida sea guiada por todas estas palabras del Señor. Por eso hay que meditar en esto. Ese Dios maravilloso, ese Dios creador, ese Dios todopoderoso, omnipotente, vino a hacerse igual a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros conociéramos esa deidad, porque Él vino a dar a conocer esa deidad. Mediten en eso y piensen si vale la pena seguirlo, obedecerlo y amarlo. Padre amado, Padre santo, grande, eterno y maravilloso Señor, te damos gracias, Padre, porque cada vez que nos exponemos a tu palabra, aprendemos cosas nuevas de ti, Rey eterno, y sobre todo, Señor, que nos acercamos más a ti, nos abrimos más en nuestros corazones para amarte, Señor, para conocerte y para dejarnos guiar por ti. Padre Santo, haz que tu palabra penetre en nuestros corazones, haz que esa palabra llene nuestra mente, nuestra alma, y que nosotros al hablar, al orar y al estar ante el mundo podamos hacer la diferencia porque tu palabra ha obrado en nosotros. Padre Santo, síguenos guiando, síguenos llenando de ti, de tu palabra, síguenos, Señor, así asidos de tu mano, llevando hasta donde tú quieras que nosotros lleguemos. Padre eterno, te damos las gracias, clamamos tu bendición y todo te lo pedimos en el santo y maravilloso nombre de Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, hermana, también por su presencia. Nos estamos viendo. Hasta la próxima clase. Ok.